Listo, genio. Haz latir este Rolex y es tuyo. El segundero estaba clavado en el 12 como una aguja orgullosa, detenida en mitad del tiempo. Sobre el cristal, las luces de la joyería se partían en destellos limpios, y más allá del brillo había rostros, curiosos con el móvil en alto, empleados conteniendo la respiración, un guardia que prefería no intervenir. Se escuchaba el murmullo del centro comercial como un río lejano, y entonces la voz del hombre del traje azul, segura, divertida, cortó el aire. «Si lo haces latir, es tuyo». Vittorio sostenía el Rolex con la delicadeza con que se exhibe un trofeo. Tenía esa paz arrogante de quien cree haber ganado antes de empezar. Frente a él, Álvaro, el de las manos trabajadas, no respondió. Solo miró el reloj como se mira a un animal asustado que conviene no espantar. Llevaba una bolsita modesta colgando de la muñeca y una dignidad silenciosa que no cabía en marca alguna. Si este tic-tac ya te tocó el corazón, suscríbete y quédate hasta la virada. Aquí, ahora. Sin trucos, insistió Vittorio. Para que todos lo oyeran, Álvaro inclinó apenas la cabeza, aceptando sin teatralidad. Se quitó el anillo, lo guardó en el bolsillo y sacó un paño sencillo que podría haber sido el borde de una camisa vieja. Pasó el tejido por el canto de la caja, ahuyentando un polvo que nadie salvo él había visto. Desde algún ascensor llegó un ding breve. En la cafetería cercana chocaron tazas, y sin embargo, alrededor del reloj el mundo parecía haberse estrechado. El tiempo habla bajito, dijo sin mirar a nadie. Vittorio sonrió a sus amigos. Un maestro. Pero de chatarras, ¿no? Rieron. No con crueldad abierta, sino con esa ligereza que tiene el desprecio cuando cree ser elegante. El vendedor nervioso se humedeció los labios. «Señor», intentó inclinándose hacia Vittorio. «Quizás sería mejor». «Shh. Es un espectáculo gratis», lo cortó él disfrutando la atención ajena. Álvaro no se apuró. Giró la corona un cuarto de vuelta y la devolvió a su sitio, como si saludara a un viejo conocido. Volvió a intentarlo, con menos presión, apenas un roce que más parecía una caricia. Acercó el reloj a la luz de la vitrina, lo alejó, lo inclinó. Ni un gesto de más. Las manos no temblaban. No parecían viejas, sino sabias. No rígidas, sino educadas por décadas de precisión. ¿Necesita una cuna para esas manos, abuelo?, bufó Vittorio levantando una ceja. Una mujer mayor frunció el ceño en la segunda fila. Un chico de camiseta roja, Luca, enfocó mejor con el móvil. A su lado, una niña preguntó en voz baja si de verdad iban a regalarle el reloj al señor. La madre le apretó la mano. «Chis, escucha». Álvaro llevó el reloj hasta su mejilla, como si buscara temperatura o un recuerdo. Cualquiera pensaría que besaba a alguien que no volvería a ver. Las yemas palpaban, no la forma, sino la intención de la máquina. Si había resistencia, si la corona mentía, si el eje aún obedecía a la paciencia. Sin empujar, «Por favor», pidió el guardia cuando el círculo se cerró un paso más. «Repito la promesa», alzó la voz Vittorio, satisfecho con su propio eco. «Si este caballero logra que el reloj vuelva a latir, es suyo». Un suspiro recorrió la gente como un viento que se acuerda de pasar. Álvaro exhaló despacio, y en esa respiración había vida entera. El banco de trabajo de otra época, la cinta métrica de su padre colgando de un clavo, la puerta entornada de una relojería que olía a metal limpio y café. Tal vez nadie lo vio, pero en el brillo de sus ojos aparecieron sombras de aprendices que ya no están, de mañanas de invierno, de la paciencia aprendida a fuerza de equivocarse y volver a empezar. Colocó la uña, gastada y limpia, en un punto apenas visible. Buscó algo que no era un clic ni un tope, sino la insinuación de un permiso. El segundero no se movió. Un silencio breve se quedó colgado del techo. «Lo dije», sonrió uno de los amigos de Vittorio. Manos trémulas. «No cuando es para escuchar el tiempo», murmuró Álvaro como corrigiendo una falta de ortografía en voz baja. No hubo discurso ni ceremonia. Solo un microgiro, una pausa, otro microgiro, otro. El vendedor, que tenía los ojos de quien quiere creer, apretó los puños junto al cuerpo. La mujer mayor dejó de fruncir el ceño y lo convirtió en plegaria. Luca, desde su móvil, se acercó medio paso, tratando de encuadrar las manos y el rostro al mismo tiempo. Álvaro separó el reloj de la mejilla y lo sostuvo a la altura de los ojos, abierto a la luz. Después hizo lo impensado, cerró los suyos. Como si necesitara dejar de ver para poder oír, para entender el idioma de un mecanismo que cuando se asusta se calla. De pronto alguien tropezó con una bolsa. Un crujido de papel quebró la atención. El guardia giró la cabeza. Vittorio chasqueó la lengua, fastidiado, pero su sonrisa no se fue del todo. En ese mínimo desorden, Álvaro siguió inmóvil, tallado en paciencia. «Yo estaba bromeando», comentó Vittorio al aire sin dirigirse a nadie. «Ya saben cómo es esto, marketing, un poco de diversión».
No se lo tomen tan... No terminó la frase, o no hizo falta. Había llegado ese momento en que las palabras, por bonitas que pretendan ser, resultan ruidosas. Un niño se encaramó a los hombros de su padre. Una empleada se cubrió la boca con la mano. El reloj, sin embargo, seguía mudo. Álvaro lo acercó de nuevo a su rostro. Esta vez no buscaba calor, buscaba memoria. La suya, la del reloj, la del oficio. Un mínimo gesto más, casi imperceptible, como si una puerta interior hubiera encontrado por fin el giro exacto de la llave. La multitud inclinó el cuerpo hacia adelante sin darse cuenta, como si un solo hilo tirara de todas las espaldas. «Escucha», susurró la mujer mayor, sin saber si se lo decía a su nieta, a sí misma o al mundo. El centro comercial se hizo más pequeño. La cafetería dejó de tener cucharillas. Los ascensores no existieron por un instante. Vittorio, que creía dominar la escena, se descubrió conteniendo también el aliento. Y en el centro de todo, en la isla de luz, donde dos manos dialogaban con una máquina orgullosa, ocurrió lo más frágil. Nada. Todavía nada. La quietud exacta de lo que está a punto de suceder. El viejo abrió los ojos. En ellos cabían las horas que no se miden con agujas. El segundero seguía clavado en el 12. El mundo, detenido con él. Entonces, el silencio se afiló como una promesa. 24 minutos antes, el centro comercial tenía esa luz que no es del sol ni de las lámparas. Un brillo sin sombra, perfecto para que todo parezca nuevo. Álvaro caminaba despacio, sin prisa por llegar a ninguna parte, con una bolsita liviana en la mano. Dentro llevaba una correa gastada y un broche antiguo que quería arreglar cuando se pudiera. Había pospuesto esa visita meses, no por falta de tiempo, sino por pudor. Las vitrinas de las grandes joyerías le recordaban lo que el oficio vale y lo poco que se le paga al que lo sostiene. Se detuvo frente al vidrio impecable. Detrás, los relojes dormían en almohadillas de terciopelo como animales exóticos. Había esferas que parecían planisferios, metales que no admitían huellas, precios que hablaban en otro idioma. Álvaro sonrió apenas, no con envidia, sino con ese cariño que da saber nombrar cada pieza por su nombre antiguo, incluso cuando ya no te pertenece. «¿Le ayudo en algo, caballero?», preguntó un vendedor joven desde adentro con sonrisa de manual. «Solo miro», dijo Álvaro, levantando un poco la bolsita. «Busco un broche como este, pero no hoy». El vendedor asintió ya en otra cosa porque la puerta se abrió con un pequeño gesto teatral. Entró un hombre en traje azul, el paso medido de quien se sabe observado. Con él venían dos amigos que reían antes de tiempo, y detrás una estela de perfume caro y seguridad de empresa. El gerente salió de un costado como llamado por un timbre invisible. «Señor Vittorio, qué gusto», dijo, y la palabra gusto sonó como una alfombra que se desenrolla. Vittorio no saludó. Señaló con dos dedos un modelo del centro de la vitrina. «Ese, sáquelo». Lo colocaron sobre el mostrador con una reverencia mínima. Vittorio lo tomó y lo pesó en la mano, satisfecho del peso. Luego lo acercó a la oreja como hacen los que quieren que parezca que saben. Frunció el ceño. «Dormido», dictaminó. «Como algunos empleados que conozco», rieron los amigos. El vendedor no. Con cuidado tomó el reloj para verificar algo. Álvaro, sin proponérselo, dio medio paso. No era curiosidad de chismoso, sino reflejo del artesano al ver una herramienta en silencio. A través del vidrio abierto vio la corona retraída, la línea del bisel, un destello del puente. No necesitaba tocar para entender que el silencio de un reloj nunca es el mismo silencio. A veces el tiempo solo pide que lo escuchen, murmuró más para sí que para nadie. Vittorio lo oyó. Lo miró de arriba abajo como quien evalúa una prenda por la etiqueta invisible. «¿Usted también oye cosas?», preguntó divertido. «¡Qué sensibilidad!». Álvaro sostuvo la mirada con la calma de quien ya no compite. «Tengo oído para lo pequeño», dijo. «¿Para lo pequeño?», repitió Vittorio saboreando la palabra. «Aquí solo vendemos grande». Uno de los amigos, el de la risa fácil, señaló las manos de Álvaro. Vittorio, mira. El caballero tiene manos de relojero», bromeó. «Manos que tiemblan, digo». «Las manos temblorosas no tocan lujo», selló Vittorio con tono de sentencia. El chiste flotó un segundo y encontró aplausos complicados en el aire. Alguien se acercó. Dos teléfonos se alzaron, morosos al principio y luego con apetito. Esas pequeñas audiencias que nacen de la nada empezaron a formarse como un remolino lento. «Señor», susurró el vendedor, inclinándose hacia Vittorio. «Si me permite, quizá no convenga». «Conviene todo lo que entretiene», respondió él sin bajar la voz. «Además, ¿qué puede pasar? ¿Que el abuelo nos dé una lección de física?». Álvaro decidió no escuchar el abuelo. Había oído palabras más duras de gente mejor. Dio otro medio paso, esta vez sí en dirección al mostrador. «No me interesa tocarlo», dijo. «Pero el silencio de un reloj cuenta historias distintas».
A veces no está muerto, solo está esperando. ¿Esperando qué? Se rió el amigo de la risa fácil. ¿Un milagro? Que alguien deje de hablar, contestó la mujer mayor que miraba desde el borde sin pedir permiso para participar. Un chico con camiseta roja. Luca se adelantó lo justo para enfocar mejor. Había llegado ahí persiguiendo la promesa de un vídeo corto y se encontraba sin querer en una escena larga. Su pulgar buscó el botón de grabar como quien abre una puerta por intuición. El gerente intentó traer la conversación de vuelta a tierra. Señor Vittorio, si gusta, podemos llevar el reloj al taller. Nuestro técnico... No, cortó Vittorio. El taller aburre. Esto no. Y girándose hacia el vidrio donde Álvaro seguía firme. Si tanto le interesa, venga, mire. Enséñenos a escuchar. La invitación no sonó a invitación. Fue más bien un tirar del hilo para ver si el tejido aguantaba. Álvaro se acercó lo suficiente para que las luces le pintaran en la piel la misma claridad de la vitrina. Con su permiso, dijo al vendedor, no a Vittorio. El vendedor, agradecido por la palabra que nadie usa ya, movió apenas la cabeza. Vittorio estaba disfrutando, y cuando alguien disfruta de sí mismo conviene no interponerse. Álvaro no tocó el reloj. Lo observó como se observa la respiración de un niño dormido. Por el pecho, no por el ruido. La caja tenía una marca mínima donde el metal hace un pliegue. La corona mostraba una resistencia que a ojos ajenos habría sido imperceptible. El segundero se había quedado clavado en el 12, sí, pero su inmovilidad no era de muerte, sino de pausa, como las conversaciones en las que falta una palabra. ¿Y bien? Apremió Vittorio. Su diagnóstico, pero sin poesía. Sin poesía, repitió Álvaro. Falta escucha. Qué profundo, ironizó. A ver, muéstrele a todos cómo se escucha. La multitud, hasta entonces morosa, cobró forma. Aparecieron 3 móviles más. Una madre cargó a su hija sobre la cadera para que viera al señor de las manos viejas. Un guardia se acercó por rutina con la mirada que dice, ojalá no pase nada. Señores, por favor, sin bloquear el paso, pidió, amable pero encorvado hacia la autoridad. Vittorio alzó un poco el reloj para que lo vieran mejor. Hagamos algo, propuso. Y el tono le cambió apenas, de diversión a espectáculo. Aquí y ahora, si consigue que esto lata delante de todos, hizo una pausa que sabía utilizar, es suyo. El silencio cayó con el peso de una joya grande colocada en una muñeca pequeña. La propuesta no era un juego, tampoco un contrato. Era la clase de trampa que la soberbia tiende creyendo que solo ella conoce la salida. Vittorio, aventuró el gerente. Marketing, dijo él sonriendo a la audiencia. Un pequeño truco para alegrar la tarde. Si no puede, reímos. Si puede, celebramos. Ganan todos. Y mirando fijo a Álvaro, ¿qué dice? Álvaro miró el reloj, no a Vittorio. Miró también por un segundo su propia bolsita humilde, la correa en espera, el broche antiguo. El oficio cabía ahí dentro como un animal paciente. A un lado, la mujer mayor apretó los labios. Al otro, Luca ya tenía medio cuerpo dentro de la escena con su cámara. Digo, contestó Álvaro, que si vamos a escuchar, conviene hacer silencio. No lo dijo en tono de exigencia, sino como quien recuerda una norma de cortesía olvidada. Pero el efecto fue otro. La gente se calló. El centro comercial que contaba historias de descuento cayó también por un momento. El guardia enderezó la espalda. Y el vendedor, sin saber por qué, sintió orgullo. Vittorio dejó el reloj sobre el paño del mostrador, entre luz y sombra, como si colocara una pieza en el centro de un tablero. Su sonrisa se afinó. Adelante, maestro, dijo. Demuéstreme que el lujo también entiende a los susurros. Entonces sucedió lo más sencillo. Álvaro se quitó el anillo y lo guardó en el bolsillo como quien aparta una palabra de más antes de hablar. Alisó el paño con la palma, colocó el reloj con delicadeza y, por primera vez en toda la escena, estiró los dedos como si estirara años. Sin trucos, marcó Vittorio. Casi dulce. Aquí, ahora. Álvaro no respondió. Solo inclinó la cabeza en un gesto diminuto que no era sumisión ni desafío, sino acuerdo con algo que no estaba a la vista. Y así, con la promesa recién lanzada y los móviles encendidos como pequeñas lunas, la multitud se apretó un paso sin empujar. Alguien, desde atrás, dijo shh para nadie en particular. El segundero seguía dormido en el 12, ajeno a la expectación. Lo que vendría después, el borde entre la humillación y la verdad, aún no tenía sonido. Pero ya había elegido un lugar donde quedarse. La propuesta quedó flotando en el aire como una moneda lanzada que aún no cae. Los móviles se levantaron un poco más. Las cabezas también. El gerente, intentando que nada saliera en llamas, colocó un paño nuevo sobre el mostrador, blanco y terso, y encima dejó el reloj, como si posara un pájaro frágil para examen público. «Que conste», dijo Vittorio saboreando cada sílaba. «Sin herramientas, sin abrir la caja.
Sin ayuda. Aquí mismo. Si late un minuto seguido, es suyo. Miró al gerente. Usted y su cámara de seguridad serán testigos. El gerente tragó saliva y asintió. El guardia hizo un gesto con la mano, ordenando el semicírculo humano con una cortesía entrenada. La mujer mayor se acercó lo bastante para ver sin empujar. El chico de camiseta roja, Luca, tenía el pulgar sobre grabar, y esa mezcla de miedo y emoción que antecede a los milagros pequeños. Álvaro no respondió con bravuconadas. Pidió lo que siempre pidió en su vida cuando había que cuidar algo delicado. Silencio, luz fija y un lugar para apoyar los codos. Le acercaron una banqueta baja. Él la rechazó con una sonrisa mínima. No era soberbia. Sabía que si se sentaba la escena se transformaría en ceremonia y aquello no lo merecía. El oficio no es teatro, pensó. El oficio es conversación. Tomó el reloj con el permiso del vendedor, no con el de Vittorio. Lo sostuvo sin apretar, dejando que su propio pulso no contaminara el metal. La caja estaba fría, el cristal limpio hasta la insolencia. Había un brillo de vitrina que exagera las cosas, pero por debajo del brillo latía la verdad mecánica que solo se deja oír a oído entrenado. Recuerde, canturreó el amigo de risa fácil. 1 minuto, no vale un tic de cortesía. 1 minuto, repitió Álvaro, sin mirarlo. El murmullo del centro comercial se retiró como la marea. Los que pasaban sin entender reducían el paso, vencidos por esa gravedad que tienen los círculos de curiosos. Un niño preguntó si un reloj puede revivir como los dibujos animados. Su madre le hizo silencio con un dedo en los labios. Vittorio cruzó los brazos, satisfecho del escenario que había creado, seguro de que la historia terminaría como él ya la había decidido. Álvaro posó el reloj sobre el paño. Lo acercó 1 centímetro. Lo giró 2 grados. Lo acercó otro centímetro. No era un ritual. Era posición y encuentro, como acomodar un cuerpo en cama para que por fin descanse. Hizo algo que no parecía nada. Llevó las manos a la altura del pecho y respiró. La respiración de un viejo que no corre, pero sabe esperar. En algún lugar de su memoria, sin ruido, apareció un banco de madera y el olor a aceite limpio. Su padre siempre decía, un reloj no se arregla por la fuerza. Se arregla cuando te concede permiso. Y ese permiso no se compra ni se exige. Se pide bien. ¿Y ese permiso cómo se consigue, abuelo? Ironizó Vittorio, equilibrando la burla sobre una sonrisa de catálogo. Álvaro no tragó el anzuelo. El vendedor sí lo miró, con un respeto nuevo, quizá porque reconoció allí algo que las vitrinas no podían exhibir. Paciencia con propósito. La mujer mayor musitó algo que pudo ser una oración. Luca, sin despegar los ojos de la pantalla, acercó medio paso y casi rozó el borde del paño. El guardia lo detuvo con 2 dedos, suave, como si apartara una mariposa. Sin empujar, repitió, y su voz tuvo la textura de quien también desea que algo suceda. Vittorio marcó el compás con el índice sobre su antebrazo. Tic, tac, falsos, de ese tiempo que la gente se inventa para sentir que manda. Sus amigos rieron, pero ya nadie respondió. El círculo ahora obedecía a otra gravedad, la que nace cuando alguien está a punto de hacer algo difícil sin ruido. Álvaro acercó el reloj a su mejilla. No buscaba calor, buscaba silencios, porque cada silencio dice una cosa. El silencio de un muelle roto tiene una impaciencia muda. El silencio de un eje sucio, una pereza densa. Este silencio era otro. El de una puerta entreabierta que espera el ángulo exacto. Con el pulgar rozó la corona apenas. No la giró para exhibirse, la sintió. Un microgesto, un ajuste casi invisible, como enderezar una palabra que se dijo torcida. «Vamos», susurró alguien sin saber a quién. «Shh», ordenó otra voz maternal y severa. Vittorio carraspeó. El sonido rebotó en el cristal y volvió a él como una flecha. Por primera vez en la tarde se notó a sí mismo dentro del cuadro. Su confianza no se fue, pero parpadeó. «Le aviso», dijo, más fuerte de lo necesario. «Si no lo logra, compraremos otro para mi amigo. No habrá tragedias. El lujo es abundante». Álvaro levantó la vista, no para responder, sino para guardar silencio con los ojos. Fue una mirada corta que, sin embargo, puso a cada cosa en su sitio. La trampa dejó de ser trampa cuando la regla estuvo clara. 1 minuto de latido. Nada más, nada menos. Volvió a la esfera inmóvil, al segundero clavado en el 12. El paño bajo la mano hacía de mundo. Dejó que el peso del reloj se confiara a sus dedos. La presión justa, aprendida en tardes sin testigos. No hay gloria aquí, pensó. Solo la limpieza de hacer lo que se debe. Bien, un anuncio de megafonía cortó la calma con promociones de fin de temporada. Varias miradas se alzaron al techo como si así pudieran silenciar altavoces. El gerente rápido habló con un empleado. La música descendió un nivel. El rumor volvió a ser alfombra y no pared. Álvaro sonrió apenas. No al público, no a Vittorio, no al gerente, al reloj.
a ese pequeño animal orgulloso que se deja tocar solo cuando te portaste bien. Acarició el canto, alineó el bisel con la luz, retiró los dedos un segundo y volvió a posarlos. El pulso se aquietó. Ahora, dijo sin tono. Ahora sí, escuchen. La frase cayó despacio, ocupando huecos. En la garganta de Lucas se atascó un vamos que no llegó a ser. La mujer mayor apretó una moneda contra la palma, antigua costumbre para que el corazón no se asuste. El guardia, que solo debía vigilar, respiró con él. Álvaro cerró los ojos. En ese instante minúsculo, la escena entera pareció inclinarse hacia adelante, como si el mundo quisiera ayudar con su cuerpo. El segundero seguía plantado en lo alto del 12. La quietud perfecta. Y sin embargo, algo que no era sonido empezó a organizarse debajo de la piel del reloj, como si el tiempo recordara su oficio y estirara el brazo. Nadie lo oyó, porque todavía no había nada que oír. Pero la promesa cambió de sitio. Dejó de estar en la boca de Vittorio y se mudó a las manos de Álvaro. La moneda de la propuesta. Allá arriba giró una vuelta más sin decidir su cara. Y el segundo. Todavía inmóvil, se hizo expectación pura. Álvaro apoyó el reloj contra la mejilla y, en ese gesto sencillo, se abrió una puerta. No era hacia atrás y del todo. El pasado no se visita impunemente. Pero dejó pasar lo suficiente. Un banco de madera con marcas de cuchilla, la lámpara de brazo con la pintura descascarada, el olor a aceite fino y metal limpio. Allí estaba su padre, Manuel, sentado como un capitán frente a un mapa de piezas diminutas. No arregles piezas, hijo, decía siempre sin levantar la vista. Arregla ritmos. Un ritmo se endereza pidiéndole permiso. Y el permiso se pide escuchando. Álvaro aprendió a escuchar antes que a nombrar cada tornillo. A los 12 años distinguía con los ojos cerrados la tosudez de un muelle viejo de la pereza de un eje sucio. A los 17 ya tenía la paciencia de un hombre cansado y la alegría de un aprendiz recién llegado. Los veranos eran para recuperar cucos tercos de cocinas humildes. Los inviernos para devolverle su latido a relojes de boda que habían soportado discusiones y mudanzas. Cada cliente llegaba con un reloj en la mano y otro en el pecho. A veces arreglaba el primero, con suerte los dos. La relojería se llamaba La Hora Fina, aunque nadie la llamaba así. En el barrio era lo de Manuel y el chico. Una puerta con campanilla gastada, 2 vitrinas sinceras, una silla al fondo para quien quisiera ver sin apuro. A esa silla se sentaban los jubilados a contar historias y los niños a hacer preguntas que valían más que el dinero. Álvaro creció entre esas voces y el sonido nunca idéntico de los segunderos. También creció entre manos, las suyas, las de su padre y luego las de los que quisieron aprender. Rafa venía después del colegio y desmontaba despertadores con torpeza alegre. Jonás se iba cuando caía la tarde con las yemas negras y una sonrisa de descubrimiento. El oficio, repetía Manuel, no se hereda por sangre, se hereda por mesa compartida. El tiempo, sin embargo, no escucha siempre. Un año subió el alquiler más de lo que entraba por la caja registradora. Abrió, resistió, aguantó. Después llegó el brillo de una cadena de yogures helados, el concept store de cosas que no duran. La prisa nueva. La campanilla sonó por última vez un martes. Álvaro guardó en cajas los cajoncitos de tornillos, los muelles en frascos con etiquetas torcidas, el paño que su padre había lavado 1000 veces. Regaló la silla, cerró con una vuelta lenta, como quien se despide de un corazón que hizo todo lo que pudo. No se quedó sin oficio. El oficio se le había quedado a él. Empezó a arreglar relojes en la mesa de la cocina, a la luz oblicua de la mañana, con una radio pequeña diciendo cosas sin importancia. Los vecinos llamaban, dejaban un reloj y un agradecimiento, a veces un plato de empanadas. No cobraba lo que debía, pero eso ya no era asunto suyo. Uno aprende tarde que hay cosas que se hacen por precio y otras por sentido. Las segundas pagan en una moneda que el banco no entiende. Clara, su mujer, había usado toda la vida un broche de plata con una flor diminuta. Cuando ella ya no estuvo, el broche quedó en una cajita azul en el cajón de la mesa de luz. Sobrevivió a limpiezas, mudanzas de recuerdos y días en los que nada parecía sostenerse. Un domingo, su nieta Nora pidió algo de la abuela para un acto del colegio. El broche tenía la pestaña gastada. Álvaro lo puso en la bolsita con la que caminaba esa tarde. No era urgencia, era cuidado. Volvió al presente. El brillo de la joyería. Vittorio observando con los brazos cruzados, los móviles como pequeñas lunas apuntadas a un animal en silencio. La mujer mayor, Teresa, tenía el gesto de las que han esperado muchas salas de hospital y aún saben creer. El chico de camiseta roja, Luca, sostenía el pulso para que la imagen no le temblara. El vendedor lo miraba con un respeto que no tenía prisa. El guardia repetía, sin necesidad, sin empujar, por favor, como una jaculatoria amable. Álvaro apartó el reloj 1 centímetro, lo devolvió
Lo enfrentó a la luz. El oficio no es teatro, pensó, recordando a Manuel. El oficio es conversación. Una conversación con un interlocutor orgulloso que se hace el sordo si lo apuran, que se retrae si lo manosean, que a veces solo necesita que le digan aquí estoy en el idioma exacto. ¿Y ese idioma cuál es?, preguntó Rafa una tarde hace muchos años con la cara tapizada de cierta frustración. La suma de muchas cosas pequeñas, contestó Manuel y tocó el borde de la mesa. Estas son mis reglas. No fuerces nunca lo que no cede. Limpia antes de mover. Mira la luz. Escucha con los dedos. Deja que tu respiración marque el compás. Cuando dudes, para. El que apura, rompe. El que escucha, ajusta. Álvaro tenía esas reglas en la piel. Le habían salvado relojes y de paso le habían salvado mañanas tristes. Cuando Clara se fue, siguió levantándose temprano para limpiar una esfera o alinear un puente. No porque hubiera clientes apurados, sino porque el oficio le recordaba que el tiempo no es el enemigo. El enemigo es olvidar, o querer que todo suceda antes de que esté listo. Volvió a apoyar el reloj sobre la mejilla. No buscaba técnicamente nada, aunque técnicamente pasaban muchas cosas. Temperatura, dilatación mínima, un roce que apenas merece la palabra. Lo que buscaba era presencia, como quien acompaña la respiración de un enfermo y sin tocarlo le dice no te vayas. Hazlo sin miedo pero sin orgullo, había dicho Manuel una vez señalando el corazón con la pinza. El orgullo mete ruido. Quizá por eso le molestaba tanto la voz de Vittorio que sonaba a mueble nuevo en casa vieja. El hombre de traje seguía allí, cómodo en su papel de dueño de la tarde, repartiendo sonrisas como tarjetas. Pero la escena ya no le pertenecía del todo. De algún modo que nadie sabría explicar, se había movido el eje. No giraba sobre la broma del rico, sino sobre la respiración de un viejo con un reloj en la mano. ¿Y si no puede?, preguntó alguien en el borde del círculo, no con maldad, sino con miedo de que la magia no exista. Entonces nos iremos a casa un poco más sabios, respondió la mujer mayor, sin apartar la vista. Luca no habló, pero pensó, sin saber qué pensaba, que ojalá existieran más cosas así. Silencios que enseñan. El vendedor, con la postura al borde de inclinarse, vigilaba la corona como un guardabosques vigila el brote de un árbol nuevo. Álvaro bajó el reloj, limpió el canto con el paño, 2 veces, y dejó que la yema del pulgar conversara. No giró con fuerza, no se hizo notar. En los bordes de su conciencia, la radio pequeña de la cocina decía una tonada vieja. Se sorprendió tarareando por dentro. El centro comercial, de pronto, parecía menos centro y más margen de una escena íntima. Pensó en Nora, en su broche frágil, en cómo le había prometido que lo llevaría cuando esté listo, no cuando lo exijas. Pensó en Clara, en su manera de esperar sin hacer ruido. Pensó en Manuel, en la silla que regaló, en el cajón de muelles con etiquetas torcidas, y en la frase que nunca olvidó: «Hay segundos que se abren si tú no los empujas». «Ahora», dijo en voz baja, y no fue una orden, sino una invitación. La palabra viajó sin tropezar por la oreja de algunos y se quedó quieta, como una mano que no aprieta pero sostiene. Vittorio intentó llenar el hueco con un chasquido de lengua, pero su propio sonido le volvió extrañamente alto. Sus amigos bajaron el teléfono 1 centímetro. El guardia se irguió. El vendedor contuvo el aire. Álvaro cerró los ojos. La multitud entendió que ese gesto era una frontera. Del lado de allá quedaban las prisas, los chistes, las sentencias fáciles. Del lado de acá, un oficio proponiendo silencio. El reloj pesó lo justo en la palma. La corona ofreció una resistencia que no era negativa, sino tímida. El segundero, al borde del 12, parecía un animal detenido por curiosidad más que por miedo. Álvaro supo, no por brujería sino por oficio, que ahí había algo que merecía paciencia. El permiso estaba cerca. «Padre», pensó sin decirlo, «préstame tu oído». La mujer mayor inclinó la cabeza como si hubiese escuchado esa plegaria íntima. Luca ajustó el foco con delicadeza. El gerente, sin poder evitarlo, sonrió un poco. Había visto ventas extraordinarias, anillos caros, firmas solemnes. Nunca había visto tanta gente quieta por un gesto tan pequeño. El centro comercial eran alfombras, luces y promociones. Pero por un momento pareció otra cosa. Una habitación donde cabía una conversación antigua. Álvaro rozó la corona con la uña. Un toque que no enseñaría a nadie, porque no se enseña un toque. Se aprende, y dejó que su respiración marcase un compás corto. 1, 2, 1, 2. La promesa que había suspendido la tarde se tensó un poco más. Faltaba un aliento. Uno solo. Y entonces, sin que nadie supiera explicarlo con palabras técnicas, algo en el silencio cambió de forma. No se volvió ruido, se volvió espacio. En ese espacio el tiempo hizo sitio a la escucha. Álvaro colocó el reloj en la palma como quien sostiene un pájaro que no quiere asustar.
El paño amortiguaba el contacto. La luz de la vitrina hacía brillar los bordes como si cada arista fuese una palabra que se pronuncia despacio. Cerró los ojos, no para verse a sí mismo de héroe, sino para apartar todo lo que no fuera necesario. El tiempo habla bajito, repitió apenas un hilo de voz. El murmullo del centro comercial se corrió un paso atrás. El guardia dijo sin empujar más por rito que por peligro. Nadie quería moverse. La mujer mayor, Teresa tal vez, unió las manos sin que pareciera rezo, solo atención. Luca apretó el móvil con ambas manos, decidido a no parpadear por si el milagro se presentaba tímido. Álvaro no giró la corona para que lo vieran. La sintió con la yema, buscando la clase de silencio que tenía delante. Hay silencios con prisa y silencios que pesan. Este era un silencio tenso, como una puerta que cede 1 milímetro y luego se arrepiente. La piel del viejo transmitía un calor mínimo al metal. El metal poco a poco dejaba de ser cosa fría para convertirse en compañero. Respiró por la nariz con pas corto. 1, 2. 1, 2. Vittorio, incómodo por el protagonismo que perdía, carraspeó. ¿Cuánto tarda un permiso? Soltó con sonrisa exacta. Pregunto por mi agenda. Nadie le rió el chiste esta vez. El vendedor miraba las manos de Álvaro con ese respeto que no se finge. El gerente intentó hacer señas a un empleado para que bajara un punto más la música del pasillo. Una canción de moda se rindió en segundo plano. Álvaro abrió un ojo, lo justo, para alinear el bisel con el reflejo de la lámpara. Era un gesto simple. También era una decisión. Volvió a cerrar. Recordó las reglas de su padre como quien palpa un rosario viejo. No fuerces lo que no cede. Limpia antes de mover. Mira la luz. Escucha con los dedos. Cuando dudes, para. Dudó. Paró. El parar no fue derrota, fue pacto con el reloj. Le decía, no te estoy empujando, estoy contigo. ¿Por qué se detienen los relojes? Preguntó de pronto la niña que estaba en brazos de su madre. La madre iba a mandarla callar, pero la mujer mayor respondió sin apartar la vista. Porque también se cansan. La respuesta hizo sonreír al vendedor. Vittorio alzó una ceja, molesto por la ternura ajena. Álvaro llevó el reloj a su mejilla. No buscaba calentar piezas, buscaba amansar el miedo. Hay mecanismos que se contraen como si fueran animales orgullosos. Si sienten que los miran para exhibirlos, se esconden más. Si creen que los escuchan para comprenderlos, aflojan un poco, un microtoque. La uña rozó la corona. Nada que enseñar, nada que copiar. El oficio no era tutorial. Era conversación. Luca tragó saliva. El móvil marcaba C000 en su archivo. Acababa de empezar a grabar. Se dijo que era mejor así, que si pasaba algo lo tendría entero. En la pantalla las manos del viejo parecían jóvenes. El pulso de Álvaro no trepidaba. Era raro ver unas manos viejas que no temblaban. Más raro aún ver unas manos viejas sin miedo. Si no puede, no pasa nada, intentó suavizar el gerente mirando a 2 clientes que habían quedado atrapados a la entrada. Todos seguimos con nuestro día. Si no puede, compramos otro, agregó uno de los amigos de Vittorio intentando recuperar la risa. El lujo es sustitución. El lujo no es sustitución, respondió Teresa sin dureza. Es memoria malentendida. Álvaro no oyó esa frase, pero algo en él estuvo de acuerdo. Deslizó el reloj 1 centímetro, giró 2 grados la caja, retiró el dedo. Silencio. No silencio vacío, silencio atento. Hay una diferencia. La gente suele confundirlos. Se permitió una pausa más larga. Apoyó los codos en el borde, apenas, y dejó que la respiración marcara el compás. 1, 2, 1, 2. El segundero seguía detenido en el 12. Parecía burlarse. O preguntar, ¿vienes a mandarme o a acompañarme? Tal vez fue entonces cuando el viejo sonrió. Una sonrisa mínima, para adentro. Ese gesto descolocó a Vittorio más que cualquier palabra. ¿De qué se reía si nada había cambiado? Vittorio se acomodó el nudo de la corbata con un gesto perfecto que delató inquietud. Álvaro acarició el canto del cristal. Un recuerdo cruzó como pájaro. Clara doblando sábanas en silencio. Nora intentando ponerse sola un lazo. Manuel diciendo, el orgullo mete ruido. Bajó los hombros medio centímetro, como si soltara una mochila invisible. El orgullo no. No hoy. Entonces llegó la interrupción que nadie pidió. Una voz de megafonía anunció una promoción en la tienda de al lado. Varias cabezas giraron, irritadas. El empleado del gerente corrió hacia el pasillo para bajar el volumen. Tardó unos segundos que parecieron minutos. Vittorio aprovechó para mirar su reloj, otro impecable en su muñeca, y hacer un gesto de la vida sigue. Ese gesto estuvo a punto de romper la tensión. Álvaro no se movió. Sostuvo el tiempo como se sostiene una cuerda para que otro cruce el río. El ruido cayó. Quedó el aire limpio.
Un latido humano en la garganta de muchos se sincronizó sin querer con la respiración del viejo. Ahora, dijo, sin énfasis. No era orden. Era consentimiento. El pulgar buscó. No hubo salto ni giro dramático. Hubo una fracción de ajuste. El tipo de ajuste que la vista ignora y el oído agradece. Luca, que no entendía de coronas ni de muelles, juró que escuchó algo. Un casi. Un amago de sonido que no llegó a nacer. Se inclinó incrédulo. Teresa apretó más fuerte las manos. El vendedor abrió la boca a punto de decir ahora. El gerente sintió que había cruzado un umbral que no sabía nombrar. Y sin embargo nada. El segundero altivo se quedó en el 12. La multitud exhaló con decepción contenida, como cuando una ola promete espuma y se retira prudente. Luca miró su pantalla para confirmar que no había sido imaginación. No había registro de sonido, solo silencio. Lo dije. Aprovechó el amigo de Vittorio rescatando aire para la broma fácil. Hay silencios que pagan más vistas que los ruidos. Una risa suelta brotó de la periferia. Infectó a 2, a 3. Vittorio recuperó su sonrisa de catálogo. No pasa nada, dijo generoso como quien perdona. Fue entretenido. ¿Seguimos? Álvaro no apartó el reloj. No pidió otra oportunidad. Tampoco se excusó. Miró la esfera inmóvil con una paciencia que ya no defendía su orgullo, sino su relación con ese objeto orgulloso. Volvió a la mejilla apenas. Un segundo, solo uno. Quizá no para escucharlo, sino para que el reloj lo escuchara a él. Esto todavía está aquí, murmuró en voz que solo Teresa alcanzó a oír. No se fue. Teresa asintió como si la frase le perteneciera también a otras cosas de su vida. Luca bajó el móvil 1 centímetro para estirar los dedos. No detuvo la grabación. El vendedor humedeció los labios. El gerente, sin saber por qué, esperó. Vittorio dio 2 palmadas suaves, queriendo cerrar el acto con elegancia. Señores, anunció, gracias por su paciencia. Nuestro amigo ha sido valiente. Pero el show terminó, no terminó. O no para todos. Antes de que la gente se deshiciera en pasos y disculpas, ocurrió un eco. No un tic, un eco. La sensación de que un sonido mínimo había buscado nacer y se había arrepentido en la puerta. Teresa lo sintió en el estómago. Luca creyó verlo en un microtemblor del segundero, una vibración de cámara que no pudo atribuir a su pulso. Álvaro no se movió. A veces la mejor manera de que una cosa suceda es no ayudarla. ¿Lo oyó? Susurró Teresa sin moverse. No estoy seguro, dijo Luca con la boca seca. Vittorio no oyó nada. O no quiso. Su sonrisa ya volvía a ser la de un hombre con prisa. Dio un paso atrás para marcharse. Álvaro colocó el reloj sobre el paño como quien devuelve un corazón a su sitio. No había triunfo ni derrota. Había una promesa doblada, guardada sin romper. Aún no, dijo en paz. La frase no pedía permiso. Prometía. Un rumor cruzó la multitud. No de burla esta vez, sino de expectativa que se niega a irse. Alguien dijo, espera. Nadie supo quién. El guardia, que debía disolver círculos, no dio la orden. Vittorio respiró para hablar. Abrió la boca, y entonces un sonido mínimo, tan fino que no era aún un sonido, se aplazó en el aire. El sonido mínimo se quedó en la puerta como un visitante tímido. No llegó a ser tic, apenas una intención. La multitud se inclinó sin querer, como si el aire necesitara ayudar. Entonces la intención se desvaneció y el silencio volvió a cerrarse, impecable. ¿Lo ven?, canturreó el amigo de Vittorio aliviado. Fue mi pulsera rozando el mostrador. Un par de risas salpicaron los bordes del círculo. Vittorio recuperó su aplomo con la facilidad de quien siempre tiene una salida a mano. Se agradece el esfuerzo, dijo con sonrisa limpia. Pero el tiempo no vuelve por aplausos. El guardia dio un paso y levantó una palma. El gesto de siempre para dispersar sin ofender. Señores, por favor. Un momento más, pidió bajito el vendedor sin mirar a Vittorio. Déjelo terminar. Álvaro no se movió de su isla de luz. Tenía el reloj en la palma y el paño extendido como si fuese una pequeña cama recién hecha. Sus hombros estaban sueltos. En la respiración, ni una prisa. El permiso está cerca, murmuró sin presunción como quien comenta el clima Teresa, la mujer mayor. Inclinó apenas la cabeza conforme. Luca, con los brazos tensos por sostener el móvil, sintió un hormigueo en las manos. El gerente, dividido entre el protocolo y la curiosidad, hizo una seña hacia el pasillo. La música bajó otro grado. El anuncio de promociones se convirtió en murmullo de fondo. Álvaro buscó el reflejo de la lámpara en el bisel, lo alineó y volvió a cerrar los ojos. Rozó la corona con la uña. Un toque que no enseña nada a quien mira porque lo importante pasaba dentro. Una vibración fina recorrió el metal. El segundero tembló. No avanzó, tembló. Fue suficiente para que varios exhalaran como si hubiesen salido a flote. Ahí no hay nada, apresuró Vittorio más alto de lo necesario. Señores, sigamos con nuestro día.
un globo explotó en la tienda de enfrente. El sobresalto corrió como un latigazo, y alguien empujó sin querer el mostrador. El reloj osciló 1 milímetro en la mano de Álvaro. Luca contuvo un grito. El guardia se giró severo. «¡Cuidado!», dijo, y su voz ya no fue de trámite. Vittorio se pasó la mano por el nudo de la corbata con un gesto perfecto que, sin embargo, dejó ver un filo de nervios. El amigo de la risa fácil levantó el teléfono para un plano más cercano. Buscaba el desliz, no el milagro. Álvaro sostuvo el tiempo como quien sujeta una taza para que no se caiga. Sin prisa devolvió el reloj al centro del paño. Respiró. El oficio no es teatro, recordó. Es conversación. Las conversaciones, pensó, sobreviven a los ruidos si uno aprende a no responder a todo. Si no puede, no pasa nada, intentó amortiguar el gerente, mirando de reojo a 2 clientes atrapados en la entrada. De verdad. Si no puede, compramos otro, añadió el amigo buscando reír. El lujo es abundante. El lujo sin memoria solo hace ruido, dijo Teresa sin dureza. Álvaro no escuchó la frase, pero parecía responderle igual. Apartó el reloj 1 centímetro, lo giró 2 grados, retiró la mano. Acomodó el peso sobre la yema del pulgar como si moviera una idea para que encuentre sitio. El segundero, orgulloso en el 12, seguía interrogándolo. ¿Vienes a mandarme o a acompañarme? Vittorio chasqueó la lengua. Se acabó, dictó como quien cierra una licitación. Fue entretenido. Gracias. El guardia miró a Álvaro pidiéndole con los ojos que se diera. El vendedor apretó los labios impotente. Luca bajó el móvil 1 centímetro, dolido por adelantado. Aún así no dejó de grabar. Teresa apretó la moneda en su palma hasta sentir su borde. Álvaro no entregó el reloj. Tampoco discutió. Lo colocó sobre el paño con una delicadeza doméstica, como quien devuelve un corazón a su caja torácica. Alisó la tela. Quitó con el costado del paño un polvo inexistente. Y entonces habló con una voz que no buscaba convencer. Buscaba poner a cada cosa en su sitio. Esto no es un show, dijo. Es un trabajo. Y el trabajo pide silencio. La frase no era una proclama. Tenía la calma de una regla antigua. Algo en el círculo obedeció sin saber por qué. El guardia bajó la mano. El gerente no dio más órdenes. 2 personas en la segunda fila dejaron de susurrar. El aire quedó limpio otra vez. 1 minuto, concedió Vittorio, irritado por su propio consentimiento. 1. Los ojos de Álvaro se rieron sin que su boca lo hiciera. No por desafío, por gratitud. Cerró los párpados. La piel de su mejilla volvió a tocar el cristal. La corona soberbia ofreció una resistencia que ya no era negativa. Era timidez. Había que invitarla, no exigirle. El amigo de la risa fácil puso un cronómetro en pantalla. Teatral. ¿Listos?, anunció buscando contagiar aplausos. No hubo aplausos. Hubo quietud. Y en la quietud, un coro de respiraciones que por un segundo se sincronizó con la de Álvaro. 1, 2, 1, 2. La cámara de Luca tembló 1 milímetro y se aquietó. Teresa, sin abrir la mano, dejó de apretar la moneda. Ahora, dijo el viejo, y la palabra fue un consentimiento. La yema del pulgar buscó. No hubo giro vistoso, tampoco esa teatralidad de quien sabe que lo miran. Hubo un ajuste mínimo, como enderezar una letra en un renglón. El segundero tembló de nuevo. Subió un pelo. Se detuvo. Una risa nerviosa quiso nacer en la periferia y no se atrevió. «No hay nada», insistió Vittorio más para sí que para el público. Una niña preguntó si los relojes eran tímidos. Su madre iba a reñirla, pero Teresa respondió. «Cuando los miran como trofeos, sí». El vendedor tragó saliva. El gerente sintió que estaba viendo algo que no se aprende en cursos. El guardia, que debía apurar, prefirió esperar. Álvaro abrió los ojos y miró la esfera como quien mira un rostro amado que no quiere asustar. Volvió la mirada al paño, no a la gente. Limpiamente, sin dramatismo, deshizo su propio gesto. Aflojó un punto, retiró la yema, dejó respirar. El segundero volvió al exacto mismo lugar, orgulloso en el 12. Fue una pequeña rendición al método. Cuando dudes, para. Paró. «Listo», dijo Vittorio, aliviado. «Muchas gracias». Se oyó el roce de bolsos, un movimiento mínimo de retirada, un comienzo de dispersión. El círculo estuvo a punto de romperse como una ola perezosa. Entonces Álvaro levantó la mano libre, pidiendo nada más que 3 segundos de gracia. No tenía autoridad para exigirlos. Se los dieron igual. «Todavía no», dijo, con la paz de quien no negocia con su oficio. No terminó de hablar. Su frase no era mística, era técnica convertida en paciencia. El amigo de la risa fácil se impacientó. «¿Habla?», ironizó. «Cuando lo escuchan», respondió el vendedor sin mirar al amigo. Vittorio sonrió de costado. Le molestaban más las voces ajenas que el viejo en sí. Dio un paso para cerrar la escena con una frase de cortesía.
En ese paso, el cuero de su zapato crujió. Fue un sonido mínimo, pero todos, por extraño acuerdo, lo vivieron como una falta de respeto a la quietud. Álvaro no se inmutó. Acomodó el reloj 1 centímetro. Alineó bisel y lámpara. Retiró el aire de su pecho como quien despeja un estante. El orgullo mete ruido. Oyó de su padre en la memoria y sonrió por dentro. No orgullo. Escucha. Entonces hizo algo que no había hecho aún. Acercó el reloj al hueso detrás de la oreja, ese lugar donde el mundo suena distinto, y dejó que allí reposara un latido que todavía no existía. Cerró los ojos, sí, pero más que cerrarlos, apagó la vista. El círculo aprendió ese gesto en un segundo. Nadie se movió. Ahora sí, dijo. No lo dijo fuerte. No lo dijo para el público. Lo dijo para el reloj. La palabra cayó como una llave breve en una cerradura bien hecha. Vittorio abrió la boca para celebrar el final o para decretarlo. Nunca se sabrá. Luca apretó más el móvil hasta que le dolieron los dedos. Teresa abrió la mano y dejó que la moneda respirara. El guardia sostuvo su propio aire como si también pudiese ayudar. Y el mundo, otra vez, se inclinó 1 milímetro hacia adelante. El segundero seguía en el 12. El silencio, entero. Un borde finísimo separaba esa quietud de otra cosa. Un borde finísimo separaba esa quietud de otra cosa, como la piel de un agua antes de romper en ola. Álvaro apoyó el reloj en el hueso detrás de la oreja y más que cerrar los ojos, apagó la vista. Nadie respiró hondo. Al contrario, todos recogieron el aire como si guardaran un secreto en el pecho. El primer sonido no fue un sonido. Fue una grieta minúscula en el silencio. Una intención. La sombra de un tic todavía tímido. La multitud se inclinó 1 milímetro hacia adelante sin ponerse de acuerdo. Teresa abrió la mano y dejó de apretar la moneda. Luca, con el móvil tenso, notó que sus dedos temblaban menos que antes. El vendedor se humedeció los labios como si fuera a decir ahora, y no se atreviera. Entonces sucedió. Un tic tan fino que parecía un hilo de vidrio. No venía de altavoces, ni de bolsillos, ni de muecas. Venía de allí, de ese círculo pequeño de metal y orgullo. Hubo una pausa tan exacta que dolió un poco. Y después, como si alguien respondiera a una llamada largamente esperada, llegó el tac. El par se unió, y en esa unión el aire cambió de peso. El segundero, clavado en el 12 como un alfiler en un mapa, cedió 1 milímetro. No corrió, aceptó moverse. Un paso, otro. La luz de la vitrina dibujó en el cristal una arista breve que se desplazó con él, y de pronto el mundo aprendió el compás. Tic-tac, tic-tac. El centro comercial quedó atrás. Igual que un tren que ya no importa cuando el paisaje al fin coincide con lo que uno quería ver. Nadie aplaudió todavía. Nadie gritó. Se hizo un silencio más limpio, de esos que protegen lo que nace. El vendedor respiró, roto y feliz. El gerente miró al techo sin saber a dónde mirar para agradecer. Luca, incrédulo, bajó 1 centímetro el móvil para comprobar si no eran sus dedos inventándolo. Lo subió enseguida. Teresa no lloró, pero sus ojos supieron. Vittorio parpadeó. No dejó de sonreír, pero su sonrisa cambió de dueño. Ya no le pertenecía a él. Intentó llenar el hueco con la voz. ¿Habrá sido...? Empezó con soltura prestada. No terminó. El tic-tac le cortó la frase como una tijera limpia corta un hilo sobrante. Era imposible competir con ese compás. Tenía la justicia de las cosas sencillas que por fin se ponen en su sitio. El amigo de la risa fácil, sorprendido de sí mismo, activó el cronómetro del móvil. El número 0.1 se iluminó transversalmente entre su mano y la luz de la vitrina. Por un capricho del destino, el bromista quedó nombrado juez. Nadie lo discutió. Hasta el guardia miró de reojo la pantalla, cómplice de ese orden recién nacido. 1, susurró alguien sin planearlo. Nadie siguió con 2. No hacía falta contar en voz alta. Todo contaba. El tic-tac bordaba segundos que se podían respirar. Álvaro apartó el reloj del hueso detrás de la oreja y lo dejó descansar en la palma, como quien baja a un niño que ya camina solo. No añadió gesto, no retiró mérito. Dejó ser. El segundero avanzó con una modestia que daba risa y respeto a la vez. Tic-tac, tic-tac. No había prisa, no había heroísmo. Había ritmo. Y el ritmo cuando llega pone de acuerdo. Un niño en hombros señaló la esfera y se quedó callado por primera vez en la tarde. La madre lo abrazó con la mirada. Teresa acarició el borde de la moneda con el pulgar y supo que también en su vida el tiempo seguía, tercamente por dentro. 30. Dijo esta vez sí, el amigo del cronómetro sin ironía. El número en su pantalla marcaba 0030. Su voz le salió distinta, menos hueca. Vittorio tragó saliva. Buscó a sus amigos con la mirada y encontró ojos que no le devolvían el guiño. Hizo un gesto con el cuello de la camisa como si le faltara aire. El gerente, con una sonrisa que había tardado años en aprender, no intervino.
El vendedor, con una emoción que no cabía en protocolo, se sostuvo de la esquina del mostrador. Luca, temiendo que su móvil lo traicionara, apretó el botón de bloqueo de enfoque. El tic-tac se grababa entero. 42, susurró el amigo y el número en la pantalla obedeció. 43. 44. Álvaro alzó un dedo apenas, no para mandar, para recordar la regla que lo había traído hasta aquí. Silencio. El tic-tac no necesitaba escolta. El compás continuó más seguro. Se oyó incluso ese matiz que los relojeros reconocen como salud. No solo el golpe, sino la igualdad entre el tic y el tac, la distancia justa, el paso sin renguera. Sin enseñar nada, sin explicar nada, todos lo entendieron. 51. 52. 53. Vittorio dio medio paso hacia atrás sin saber que lo daba. No fue una retirada, fue un resbalón de papel. El hombre que creía sostener la escena descubría que la escena lo había soltado. Sus ojos, antes espejo para sí mismo, tuvieron por un segundo algo que no había mostrado en toda la tarde. Duda. 58. 59. El tic-tac siguió, obediente a nadie, exacto para todos. El amigo del cronómetro alzó la pantalla, solemnidad de niño con tarea cumplida. En la cifra, el 010 brilló con una belleza que ningún diamante hubiera comprado. Nadie gritó «minuto». Nadie necesitó palabra. Se entendía como se entienden los nacimientos, con la evidencia. Y entonces sí, cuando el segundo extra sobró, 1, 2, 3 tics de regalo, el círculo rompió el pudor. No fueron gritos de estadio ni aplausos de teatro. Fueron manos que se chocaron buscando decir gracias. Fueron sonrisas que se encontraron en el aire. Fue un rumor que bendecía sin saber rezar. El guardia, que había entrenado para disolver, dejó que el aplauso hiciera su trabajo. El vendedor soltó una risa entrecortada y limpió con el paño un cristal imaginario solo para no llorar. El gerente, profesional hasta el final, asintió con una gravedad pequeña. Había visto facturas enormes. Esa tarde había visto valor. Luca bajó el móvil por fin, con las manos vibrándole felices. Miró a Teresa sin conocerla, y los dos se sonrieron como los que comparten una verdad que no necesitan explicarse. Álvaro no alzó el reloj como trofeo. Lo abrigó en la palma, humilde, y le dedicó una inclinación que uno reservaría a los viejos maestros. No parecía un hombre que acabara de ganar nada. Parecía alguien que le había devuelto algo a su lugar. Promesa es promesa, dijo alguien en la multitud sin tono de guerra. La frase se multiplicó. Promesa es promesa. Promesa es promesa. No era un canto. Era una memoria que se ponía de pie. La sonrisa de Vittorio no encontró dónde quedarse. Buscó amparo en lo de siempre, la broma, el guiño, el chiste, y no halló público. El amigo del cronómetro, que había llegado para reír, bajó el móvil con respeto. Teresa guardó la moneda ya tranquila. El guardia miró a Vittorio esperando un gesto noble que ordenara la tarde. Vittorio retrocedió un paso, casi imperceptible. Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Todo en él dijo que estaba a punto de hablar. Nada en él sabía qué. Por fin encontró una frase que creyó salvadora, una cuerda vieja a la que siempre se había agarrado. Yo, dijo, y su voz tropezó con el tic-tac. Yo estaba bromeando. La palabra cayó con ruido de plato caro mal apoyado. Nadie la recogió. El tic-tac, que ya no pedía permiso, siguió vivo. Álvaro levantó la vista, no para pelear, sino para estar. Tenía en los ojos ese brillo raro de quienes no necesitan ganar para tener razón. El silencio volvió, pero no era el de antes. Era un silencio de decisión. El tic-tac siguió, inocente y exacto, como si no supiera que acababa de poner a medio centro comercial a mirarse en un espejo. La frase, promesa es promesa, ya no era un murmullo, tenía cuerpo. Vittorio intentó ponerse delante de ella, como quien se adelanta a una ola con gesto de coreógrafo. Yo estaba bromeando, repitió más bajo, buscando complicidad. Una dinámica, de marketing. Nadie mordió el anzuelo. El guardia no disolvió el círculo. El vendedor, muy erguido para alguien con traje sencillo, posó las manos sobre el mostrador como si fuesen dos firmas. Señor, dijo con una cortesía impecable, las cámaras lo han registrado. Y también lo han registrado los teléfonos de todos. Aquí y ahora. Un minuto latiendo. Es suyo. El gerente asintió profesional y pálido, como quien sabe que a veces la imagen vale más que el inventario. Si lo desea, prepara un acuse de entrega, añadió. Una nota que diga que, en presencia de público y cámaras, usted cedió voluntariamente la pieza por cumplimiento de condición. Sin rodeos, sin malentendidos. La palabra malentendidos quedó flotando cortés como un pañuelo. Luca, con el móvil aún en alto, hizo zoom a la esfera. Tic-tac, tic-tac. No había edición que pudiera mejorar ese sonido. Teresa guardó la moneda en el bolsillo del abrigo con un alivio que le alisó los hombros.
No hagamos un circo, probó Vittorio ya sin sonrisa de catálogo. Yo puedo comprar otro, ¿ven? Nadie pierde. Él perdería, respondió Teresa sin dureza. Su palabra perdería. Y usted también. Aunque no lo note hoy. El amigo del cronómetro comprobó por si acaso que el vídeo estuviera guardándose en la nube. Lo estaba. Varios más también. Era una pequeña red invisible sostenida por pulgares anónimos. El nuevo jurado de las plazas. Señor Vittorio, intervino el gerente, con voz que había aprendido a usar en incendios. Permítame sugerirle lo sabio, cumpla lo que dijo. Le prepararemos una caja, una nota de sesión, y si quiere añadir un mensaje a cámara, lo escucharemos. Si no, bastará con el gesto. Vittorio apretó la mandíbula. Durante un segundo, tuvo la edad de un niño al que han descubierto en una travesura. No era un villano, era un hombre que había jugado a creer que el tiempo también era suyo. Miró a Álvaro, que seguía con el reloj abrigado en la palma, escuchando más que sosteniendo. El tic-tac no pedía nada. La escena, sí. Esto es... buscó. Una pieza cara. Es un oficio caro, dijo el vendedor casi sin querer. El gerente ya estaba imprimiendo un papel en una impresora discreta al fondo del local. El sonido áspero de las hojas escupidas por la máquina parecía anticuado en medio de tanta luz. Volvió con un formulario simple, un resguardo. Lo colocó sobre el paño al lado del reloj que latía. Aquí, señaló. Yo, Vittorio. Cedo la pieza tal, número de serie tal, al señor Álvaro, en virtud de promesa pública cumplida, a las... Miró el reloj de pared. 18:42. Si desea, podemos anotar en acto simbólico. Pero no hace falta. También está mi video, dijo Luca, por si el papel sonaba demasiado viejo para este mundo nuevo. El guardia, que no tenía por costumbre intervenir más que para ordenar, se rascó la nuca y dijo algo que pareció salirle de otro uniforme. A veces el orden es cumplir la palabra. Vittorio bajó la vista al papel. Su pluma tembló 1 milímetro que nadie quiso notar. Firmó. No con grandeza, con decisión. El trazo quedó limpio. El gerente lo refrendó con su firma y un sello breve. No era un tribunal. Era una escena en la que por una vez el gesto y el documento coincidían. La caja, pidió el vendedor, y un asistente trajo un estuche verde oscuro con el interior forrado. Lo abrió con un clic que sonó como un amén laico. Vittorio tomó el estuche, respiró. Lo miró como si dentro hubiese un animal que no conocía. Después levantó los ojos hacia Álvaro. La arrogancia había perdido brillo. Quedaba, sin embargo, orgullo y una punta de vergüenza que quizás no fuera mala noticia. «Tómalo», dijo al fin, extendiendo la caja con ambas manos. «Es tuyo». Los móviles capturaron el instante como si fuese la última especie de una temporada. No hubo aplauso esta vez. Hubo silencio. Y dentro del silencio, tic-tac. Álvaro no se apresuró a tomarla. El vendedor contuvo el aire. Teresa clavó la mirada en las manos viejas, en el paño, en la caja suspendida. Luca sintió que le pesaba el móvil, como si sostuviera un objeto real. «Promesa cumplida», añadió el gerente en voz baja, como dictando un acta que no necesitaba escribirse. Vittorio mantuvo la caja en el aire un segundo más, 2, 3. Los segundos, ironía pura, ahora pesaban. El hombre del traje tenía los ojos de quien de pronto recuerda una vez en que su padre, o alguien que hizo de padre, le dijo que ser hombre es, antes que comprar, cumplir. Quizá no fuese un recuerdo nítido. Quizá fuese apenas una educación que asomaba por huecos que el lujo no había tapado. Álvaro miró la caja, miró el reloj en su palma, miró a la gente, al chico con camiseta roja que había convertido la tarde en documento, a la mujer que guardó una moneda como si guardara un corazón, al vendedor que había encontrado en la dignidad su traje de gala, al guardia que había preferido esperar. Luego miró a Vittorio sin juicio en los ojos, solo atención. «No quiero pelea», dijo, «ni premio. Quiero respeto». Un murmullo de aprobación. Nada ruidoso, todo de acuerdo. Cruzó el círculo. Vittorio tragó saliva. Bajó 1 centímetro la caja, luego la volvió a alzar indeciso. El vendedor se inclinó un poco hacia Álvaro, por si necesitaba apoyo. El gerente, con el resguardo en la mano, lo sostuvo entre el índice y el pulgar como si fuera un diploma. «Acepte, por favor», dijo el vendedor con una súplica discreta. «No por él, por usted». Por todos nosotros, Álvaro no respondió. El tic-tac siguió, serio, sin quiénes. La escena tenía un eje nuevo. No era la promesa de Vittorio, ya cumplida en papel. Era la decisión del viejo. Tomar el estuche, cerrar el lazo y marcharse. Agregar otra cosa que nadie esperaba. Si ayuda, intentó Vittorio, apurado por el propio laberinto. Puedo donar algo. Becas, talleres, lo que sea. Para su oficio, para jóvenes. No sé, diga usted, la multitud no aplaudió la oferta. La dejó caer, a ver si hacía ruido verdadero o era otra moneda falsa.
El gerente, sorprendido, bajó el resguardo un palmo. El vendedor miró a Álvaro con un asombro que no era codicia. Era apertura. El viejo sostuvo por fin la caja, no para guardarla en el bolsillo, ni cabría, sino para sentir su peso. La madera forrada dijo: «Aquí estoy», con su tacto frío. El reloj en la palma, tibio, insistía con su tic-tac, educado como un buen alumno. «Usted decide», dijo Teresa, y su voz parecía venir de varias abuelas. «Ahora le toca a usted». El círculo contuvo otra vez la respiración. Luca bajó 1 centímetro la cámara para descubrir que sus manos sudaban. El guardia tragó saliva. El amigo del cronómetro, que había llegado para reír, ahora tenía los ojos brillantes y no supo por qué. Álvaro levantó la vista. En sus pupilas había un reconocimiento antiguo. La hora justa cuando una cosa debe ir a su sitio. Volvió a mirar a Vittorio, que sostenía todavía algo de su mundo con las puntas de los dedos. Miró a los jóvenes del costado, a los niños en hombros, a las manos trabajadas del vendedor, al papel con la firma, a la caja. El tic-tac marcó 3 segundos que parecieron un puente. Álvaro sostuvo el estuche con una mano y el reloj con la otra. El tic-tac cabía entero en su palma, obediente a nadie. Miró la firma en el papel. Miró la caja. Miró a Vittorio como se mira a alguien a quien uno quiere decirle algo sin humillarlo. «Puedo llevármelo», dijo tranquilo. «Pero no lo quiero». El círculo contuvo el aire. El vendedor abrió la boca y no dijo nada. Luca apretó más el móvil. Teresa sonrió con un alivio que parecía reconocimiento. «¿No lo quiere?», alcanzó a preguntar el gerente sin esconder la sorpresa. «Quiero otra cosa», respondió Álvaro. «Quiero que esta joyería abra una noche sus puertas para un taller gratuito. Entren jóvenes, entren manos curiosas, entren los que creen que no valen porque no tienen marca. Yo estaré aquí con quien quiera aprender a escuchar». Y usted miró a Vittorio sin dureza. «Si realmente quiere arreglar lo que rompió, ponga el dinero para becas, herramientas, cursos técnicos, una mesa en el centro del barrio». El tic-tac pareció asentir. Vittorio tragó saliva. Durante un segundo pareció más joven, no por falta de edad, sino por esa mezcla de vergüenza y posibilidad que tienen los comienzos. «Becas», repitió buscando la palabra. «Herramientas». «Sí, las pago. Todas las que se necesiten». Miró al gerente. «Fíjese usted la lista. Empezamos con 10, no 12 becas. Y la noche se hace». El gerente asintió con una seriedad limpia. «El jueves», propuso. «Cerramos temprano y abrimos de nuevo a las 8. Noche de oficio abierto. Traigo bancos, lámparas, lupas. Usted pone la mesa», miró a Álvaro. «Nosotros ponemos la luz». El vendedor exhaló como quien salva un vaso a punto de caer. «Y yo me quedo a aprender», dijo. Y entonces sí, varios sonrieron. Álvaro sostuvo 1 segundo más el estuche y se lo devolvió a Vittorio. No como rechazo, sino como gesto que pone cada cosa en su sitio. «El reloj se queda aquí», dijo, «en la vitrina». Con un letrero pequeño, miró al gerente. «Late por quienes escuchan, no para venderlo, para recordarlo». Vittorio sostuvo la caja con ambas manos despacio, como si pesara otra cosa que no era metal. «Está bien», dijo. «Aquí se queda». Y miró alrededor. Buscó a la gente y no solo a la cámara. «Gracias por obligarme a ser mejor que mi primera versión». El guardia, que había entrenado para disolver multitudes, levantó apenas la barbilla con un orgullo raro. «Promesa cumplida», confirmó el gerente, estampando su sello en el resguardo y guardándolo en una carpeta como quien guarda una fotografía importante. Teresa dio 2 pasos y tocó el borde del paño con la yema de los dedos, bendiciendo sin religión. «A veces el lujo es saber volver», dijo, más para sí que para el resto. «Foto», pidió el vendedor tímido, «pero no con la caja, con nuestras muñecas». Y ocurrió algo sencillo y hermoso. La gente acercó sus relojes comunes, de correas gastadas, digitales, heredados, de plástico y de metal. Los fueron poniendo en línea sobre el paño, alrededor del Rolex que latía. Álvaro los fue ajustando uno a uno, tocando apenas la corona, buscando la misma hora en todos. Tic-tac, tic-tac. A cada ajuste un gracias bajito. A cada gracias un segundo que encontraba su sitio. «¿Listos?», dijo Luca con los ojos brillantes. El flash no hizo falta. La vitrina bastó. La foto quedó con muchas manos y una hora compartida. Cuando miraron la pantalla, nadie buscó su cara. Buscaron el compás. Era el mismo. «El jueves a las 8», repitió el gerente ya en modo anuncio. «Noche de oficio abierto. Sin invitación. Vengan con sus relojes y sus preguntas. Y con paciencia», añadió Álvaro. Vittorio se aclaró la voz. Había recuperado su aplomo, pero no el de antes. Este tenía menos brillo y más fondo. «Yo»,
dijo. Estaré también. No sé por dónde empezar, pero estaré. Por escuchar, respondió Álvaro. Hubo aplausos, no de espectáculo, sino de acuerdo. El centro comercial durante un instante fue menos pasillo y más plaza. La caja quedó guardada en el almacén. El papel firmado en una carpeta, la promesa convertida en agenda. El Rolex volvió a la vitrina con un cartel pequeño escrito a mano por el vendedor. Late por quienes escuchan. Y al lado otro aún más pequeño, con letra apretada. Jueves 20 Eseo, taller abierto. Teresa guardó la moneda en lo hondo del bolsillo. Luca paró la grabación y miró el archivo como quien mira una semilla. Sabía que iba a crecer. El guardia se permitió sonreír con la boca por fin. El vendedor pasó el paño por el mostrador sin limpiar nada, solo por el gusto del gesto. Álvaro se quedó un momento más, escuchando el tic-tac desde la vereda. No parecía triunfador, parecía en paz. Miró a Vittorio, que lo observaba desde dentro con las manos en los bolsillos y una pregunta nueva en los ojos. Álvaro levantó 2 dedos en un saludo breve. «Nos vemos el jueves», dijo. El tic-tac lo acompañó hasta la salida como un perro fiel. El jueves a las 8, la joyería ya no parecía una vitrina, parecía una mesa larga. Habían corrido los mostradores hacia los lados y en el centro habían puesto bancos, lupas con brazo, paños limpios, pequeñas cajas con tornillos y muelles que brillaban como semillas. En el vidrio, al lado del Rolex, un letrero escrito a mano. Late por quienes escuchan. Debajo, otro. Noche de oficio abierto. Llegaron de a poco como llega la lluvia verdadera. Un repartidor con el reloj barato que se le paraba en las madrugadas. Una enfermera con un digital rayado que marcó guardias y nacimientos. Un albañil con un despertador viejo que sonaba cuando su hijo pequeño debía tomar el bus. Una muchacha con el reloj de su abuelo en el bolsillo del vaquero. Niños con relojes de plástico que brillaban demasiado. Y padres con relojes que brillaban menos de lo que habían brillado sus ilusiones. Teresa vino con 2 nietos. Luca llegó con la cámara, más para documentar que para ser visto. El guardia saludó como si recibiera a una familia. El vendedor alineó paños como quien plancha manteles para una fiesta. El gerente apagó la música del pasillo y encendió las lámparas altas. Luz quieta, sin teatralidad, Álvaro entró con una caja de madera donde había escrito en la tapa, con letra apretada, la hora fina, no como marca sino como memoria. Saludó a cada uno sin prisa poniendo la mano en el hombro de los tímidos como quien abre puertas discretas. Dejó su paño en el centro. Con un gesto pequeño la noche empezó. Reglas del oficio, dijo con la voz de quien invita a sentarse. No forzar lo que no cede. Limpiar antes de mover. Mirar la luz. Escuchar con los dedos. Cuando dudéis, parad. Y respirad. A veces eso solo arregla media vida. Las manos se acercaron a las coronas con respeto. Álvaro iba y venía como un maestro de escuela antigua. Se inclinaba, observaba, corregía con la punta del dedo, devolvía el reloj sin robarle al otro la sensación de haberlo hecho. A la enfermera le bastó una limpieza en la junta para que el digital obedeciera. El repartidor aprendió a no apretar, a pedir permiso. Al albañil le tembló la sonrisa cuando el despertador tosió y luego cantó. La muchacha con el reloj del abuelo miró un punto fijo, como si en ese tic-tac volviera a escuchar una voz sentada a la cabecera de la mesa. Cada sonido que volvía no era ruido, era ritmo, y cada ritmo traía su pequeña historia a su sitio. Vittorio llegó sin séquito, con las mangas de la camisa dobladas una vuelta torpe. Saludó al gerente con un gesto que por primera vez no parecía una orden. Se quedó de pie, al borde, sin saber si era invitado o alumno. No sabía dónde poner las manos, si en los bolsillos, en la mesa o en el aire. Álvaro lo vio y lo llamó con un movimiento que no era de maestro ni de juez, de par. ¿Por dónde empiezo?, preguntó Vittorio rascándose la muñeca vacía. No sé si valgo para esto. Por escuchar, dijo Álvaro, y le tendió un reloj sencillo de correa sintética. Si sirve para este, sirve para cualquiera. Vittorio acercó el reloj al oído con una ceremonia ridícula. Álvaro sonrió. Menos, le indicó. Menos gesto. Más silencio. Deja que él te diga dónde está la puerta. Vittorio respiró y la respiración le salió con el ruido de quien nunca respiró despacio. Volvió a intentarlo. Menos. El reloj pesó un poco menos en su mano. Tocó la corona con una torpeza atenta. La aflojó, la volvió a su sitio, la enderezó una brizna. Tic. Se asustó de su propio éxito, como un niño que enciende una lámpara y la apaga por miedo. Tac. La sonrisa le nació sin permiso y después bajó los ojos, como si hubiese sido descubierto haciendo algo decente. No está mal, dijo Álvaro, con la misma seriedad con la que se felicita a los que han tardado. No orgullo. Paciencia, Teresa pasó dejando un sobre pequeño.
Para las becas, dijo. No firma. No hace falta. Vittorio lo miró un segundo de más y asintió con gratitud nueva. El gerente anotó sin ruido. Ya iban 12 becas, y 3 más que habían aparecido como quien deja pan en la puerta del vecino. Luca movía la cámara por encima de hombros y paños. No buscaba caras, buscaba manos. Cada vez que un tic-tac volvía, bajaba un poco la lente para mirar a quien lo había logrado. Descubrió que el orgullo bien puesto se parece mucho a la alegría. A mitad de la noche, una niña de pelo recogido entró de la mano de su madre. Traía una cajita azul. Álvaro la reconoció a distancia. El broche. Nora. La niña se quedó quieta al borde de la mesa como si fuera la primera de su clase el día del examen. Álvaro abrió la caja con una delicadeza que no cabía en los dedos. La pestaña gastada seguía pidiendo un gesto exacto. ¿Te acuerdas?, preguntó en voz baja sin mirar a nadie más. Nora asintió con los ojos grandes. Me lo pongo cuando esté listo. No cuando lo exijamos, repitió como si pronunciara una contraseña. Álvaro sonrió con una gratitud antigua. Limpió, enderezó, no forzó, escuchó. No había tic-tac aquí. Había un clic breve, en su sitio. La flor de plata volvió a cerrarse como una palabra que por fin encuentra su idioma. Nora se lo prendió en el vestido con un orgullo que le cabía justo. Teresa, sin decir nada, se llevó una mano al pecho como quien acomoda un recuerdo. La noche siguió. El Rolex permanecía en la vitrina, discreto con su letrero. A veces alguien se acercaba y lo miraba como se mira un retrato, no para comprarlo, sino para aprender. Al final, cuando ya habían vuelto ritmos y voces a sus dueños, cuando la gente empezó a despedirse con manos cansadas y sonrisas, el vendedor se permitió por fin un abrazo con Álvaro, rápido, profesional y sincero. Gracias por poner orden, dijo el guardia. Y no hablaba de filas. El gerente, con las mangas arremangadas y el sello en el bolsillo, miró la tienda como si fuese otra por dentro. Vittorio se acercó a Álvaro con el reloj sencillo que había aprendido a escuchar. Puedo pagar 100 de estos, bromeó pero sin espuma. Nunca supe hacer uno latir. Nadie hace latir nada, respondió Álvaro. Se acompaña. Y a veces, si el mundo se calla un poco, el tiempo vuelve solo. Se fueron yendo. Quedaron el vendedor, el gerente, el guardia, Vittorio y Álvaro, recogiendo paños y lupas como quien pliega una mesa familiar. Teresa, antes de salir, dejó su moneda sobre el paño y guiñó un ojo. Para que no nos falte oído. Luca apagó la cámara con esa satisfacción muda que tienen las historias que no necesitarán edición para ser verdaderas. Cuando bajaron la persiana a medias, Álvaro se quedó un minuto más frente a la vitrina. El tic-tac del Rolex llegaba tamizado, constante, como un animal manso al otro lado del cristal. Extendió el paño y lo cubrió suavemente, no para esconderlo, sino para dejarlo descansar. Luxo sin respeto es ruido, dijo casi en un susurro. Cuando la experiencia habla, el tiempo responde. Nadie aplaudió. No hacía falta. La frase encontró su lugar entre la lámpara y el vidrio, entre la caja y la firma, entre la vergüenza y el gesto noble. Vittorio guardó las manos en los bolsillos, no por pose, por humildad. El gerente apagó una luz, luego otra. El vendedor ajustó el letrero del taller de los jueves con celo feliz. Al amanecer, cuando el centro comercial aún olía a limpieza y a pan tibio, alguien llamó a la puerta de vidrio con los nudillos, tímido. Álvaro, que había pasado a devolver unas lupas prestadas, giró la llave. Vittorio estaba allí, sin traje, con una libreta en la mano. Vengo temprano para no estorbar, dijo un poco torpe. ¿Por dónde empiezo hoy? Álvaro levantó el paño del mostrador como quien abre un cuaderno nuevo. Señaló una silla. Por barrer la mesa, respondió. Y luego por escuchar. Vittorio rió sin defensas, dejó la libreta, tomó el paño y empezó por una esquina. Álvaro se sentó al otro lado, sacó de su caja un reloj sin nombre y lo puso en el centro, como se pone una tarea. El tic-tac fue saliendo de dentro del día, despacio, sin prisa. Afuera, el sol se acomodó en la altura exacta de la vitrina. El tiempo, esa criatura orgullosa, parecía satisfecho. Alguien lo había oído de verdad. Y por un rato, en una tienda cualquiera, todo estuvo en hora. Si esta historia te recordó a alguien que te enseñó un oficio, compártela y suscríbete. Escribe abajo. ¿A quién le debo mi tiempo? Respondo los primeros comentarios.